Bienvenidos, mi nombre es Marcelo Gil y en esta ocasión voy a hablar sobre qué son las centrales hidroeléctricas, de qué partes se componen, cómo funciona, qué principio de la mecánica fluido obedecen estas centrales y cuál es el beneficio que tiene el ser humano al construir y utilizar estas centrales hidroeléctricas. El impacto con el medio ambiente no es menor, es un tema que también analizaremos. El grupo de investigación para este trabajo se compone por Catalina Castro Cárdenas, Arturo Concha Arqueros, Sebastián García Arroyo, Edgar de Hinojosa Mesa y Juan Suárez Muñoz. Marcelo Gil quien les habla. Debido a la creciente demanda mundial energética, el ser humano se ha visto en la necesidad de buscar diversas fuentes para obtenerla, aplicando la ley de la conservación de la energía, que nos dice que la energía no puede crearse ni destruirse, solo puede cambiar de una forma a otra. Se puede transformar energía calórica, energía mecánica o energía hidroeléctrica en energía eléctrica para que ésta se distribuya mediante el sistema interconectado central y llegue a la población e industrias para hacer funcionar las máquinas que a diario se ocupan. La hidroelectricidad es un recurso energético abundante, renovable, limpio y barato. En el tema de lo que son las centrales hidroeléctricas, es importante ubicarse en el contexto histórico, desde cuando el hombre encontró una funcionalidad al fluido agua para almacenarlo en un lugar y aprovechar su energía potencial para, mediante diversos procesos, generar energía eléctrica y abastecer las distintas máquinas que hoy en día el ser humano ocupa. Desde hace miles de años atrás el hombre vio un gran potencial en el agua, utilizando este fluido para suministrar agua para su uso doméstico, industrial o riego, construcción de represas para controlar las inundaciones y aprovechar el caudal del agua para obtener energía hidroeléctrica. Nos podemos remontar en el tiempo de las primeras civilizaciones y encontrar canales de aguas como ruinas en Mesopotamia, en Egipto, en Jordania, en Medio Oriente, que datan desde el año 3000 a.C. Otros datos históricos identifican la construcción de las primeras represas en unos cientos de años más tarde, siendo pioneros en las regiones mediterráneas, China, Mesoamérica. Esto es posible estudiarlo mediante los restos de las represas que quedan de terraplén, que son un tipo de represas que se forman entre tierra y piedra en una construcción geométrica determinada. Más adelante vamos a adentrarnos en los distintos tipos de represas. La primera construcción de una represa, de una central hidroeléctrica, se desarrolló en Gran Bretaña en el año 1880, gracias a los avances de la tecnología, específicamente a la revolución industrial, que trajo consigo el desarrollo del generador eléctrico, el perfeccionamiento de la turbina hidráulica. Y esto permitió que la obtención de la energía eléctrica a partir de la energía potencial y la energía cinética. La primera central de importancia en tamaño y rendimiento se construyó en 1895 en las cataratas del Niágara, Estados Unidos. Posteriormente, en 1920, las centrales hidroeléctricas generaban una parte importante de la producción total de la electricidad. En el contexto nacional, la primera central hidroeléctrica y la segunda en Sudamérica fue Chivilingo, ubicada en la 8ª región. Esta se inauguró en 1897 y estuvo en funcionamiento hasta 1976. Actualmente la producción de energía hidroeléctrica representa una cuarta parte de la producción total de energía en el mundo y su importancia sigue en aumento. Si se considera en términos absolutos, Canadá, Brasil y China son los mayores productores de este tipo de electricidad. ¿Pero qué es una central hidroeléctrica? Según la Comisión Nacional de Electricidad Chilena, una central hidroeléctrica es un conjunto de obras destinadas a convertir la energía cinética y potencial del agua en energía utilizable como lo es la electricidad. Esta transformación se realiza a través de la acción del agua que ejerce sobre una turbina hidráulica, la que a su vez le entrega movimiento rotatorio a un generador eléctrico. Las centrales hidroeléctricas se pueden diferenciar según la potencia instalada. Se dividen en centrales hidráulicas de gran potencia, las que producen más de 10 MW de potencia eléctrica. Luego vienen las mini centrales hidráulicas, que producen entre 1 MW y 10 MW de potencia eléctrica. Finalmente, se clasifican las microcentrales hidráulicas, que son las que producen menos de 1 MW. También podemos clasificar las centrales hidroeléctricas de acuerdo a la presión que ejerce el fluido. Se clasifican en centrales de alta, de media o de baja presión. Las centrales de alta presión son las que la altura de su salto hidráulico es superior a los 200 metros. Las centrales de media presión es la que el salto hidráulico es entre los 20 y los 200 metros de altura.
Y las centrales de baja presión es donde la altura del salto hidráulico es inferior a los 20 metros. Pero, ¿qué partes componen una central hidroeléctrica y qué función tienen cada una de sus partes? Vamos a pasar al siguiente esquema para explicar parte por parte la funcionalidad de una central hidroeléctrica. Las partes que componen a la central hidroeléctrica son las esquematizadas en la siguiente imagen, con su numeración correspondiente. 1. Agua. Agente principal involucrado en la producción de energía. Este fluido proporciona energía potencial y cinética que se transforma en energía hidroeléctrica. 2. Tubería reforzada. Es el conducto que transporta el agua desde la cámara de presión hasta la turbina. 5, 6, 7. Conjunto turbina, alternador, tipos de turbina y eje. Son el elemento fundamental para el aprovechamiento de la energía en las centrales hidroeléctricas, pues transforman en energía mecánica la energía cinética de un flujo de agua. Se compone de un rotor que tiene una serie de palas, que son impulsadas por la fuerza producida por el agua en movimiento haciéndolo girar. Están las turbinas Francis, turbina Kaplan, turbina Pelton. 8. Generador. Es el eje de la turbina que se une al generador eléctrico, quien transforma la energía mecánica en energía eléctrica. 9. Líneas eléctricas. La electricidad producida se transporta por cables de alta tensión a las estaciones de distribución, donde se reduce la tensión mediante transformadores hasta niveles adecuados por los usuarios. 10. Transformadores. Convierte la corriente de baja tensión en una corriente de alta tensión y disminuye la intensidad de la corriente eléctrica. 11. Aliviaderos. Liberan parte del agua detenida sin que ésta pase por la sala de máquinas. En esta sección explicaré los distintos tipos de presas que componen a la central hidroeléctrica. ¿Qué son las presas? Son las encargadas de retener el agua de una corriente acumulándola en una cota elevada para ser liberada de manera controlada. El material de construcción suele ser de hormigón, reforzado por estructuras metálicas. Las principales fuerzas que actúan sobre una presa son las fuerzas de agua del embalse, la fuerza de levantamiento y peso del concreto. Su forma depende principalmente de la orografía del terreno y del curso del agua donde se tiene que situar. Hay presas de diversos tipos. Uno de los diversos tipos de presas son las de gravedad, que es la que se muestra en la imagen. Son las que resisten el empuje horizontal del agua, totalmente con su peso propio. Su perfil es triangular, para asegurar la estabilidad y evitar esfuerzo excesivo de la presa. Además, la distribución de la presión de agua se relaciona con la forma triangular. Debido a la superficie del embalse, el agua no está ejerciendo presión sobre la presa, pero en el fondo actúa a la máxima presión. Otro tipo de presa es la de bóveda, que corresponde a una derivación particular de la presa de arco simple, y también se le conoce como presa de arco de doble curvatura. La presa de bóveda emplea curvaturas complejas tanto en los planos verticales como en los horizontales. Están construidas principalmente de concreto y su estructura es una forma de concha. La estabilidad de los estribos es importante para la integridad estructural y la seguridad de este tipo de presa. También están las presas de contrafuertes. Se construyen en valles anchos. Su forma corresponde a presas localizadas que están sostenidas por un conjunto de soportes los que refuerzan la presa en los lados. Presas de arco múltiples consisten en una membrana inclinada que transmite la carga de agua a una serie de contrafuertes en ángulos rectos al eje de la presa. Los arcos permiten mayores espaciamientos entre los contrafuertes. Las presas de arco tienen una curvatura pronunciada en la cual depende su resistencia. Distribuyen la mayor parte de la carga a las laderas del valle y no al lecho del valle. Su construcción es mejor realizarlas en localidades estrechas y rocosas. Finalmente, se encuentran las presas de arco gravedad, que combinan la forma curvada y la base triangular para distribuir las fuerzas que actúan sobre la presa. Las centrales hidroeléctricas tienen el inconveniente de la fluctuación del caudal del río, con lo cual varía la potencia disponible. La regulación de estas variaciones es el objetivo del embalse. Uno de los tipos son las centrales de derivación. Las aguas del río son desviadas mediante una pequeña presa y son conducidas mediante un canal con una pérdida de nivel tan pequeña como sea posible, hasta un pequeño depósito llamado cámara de carga o de presión. De esta sala arranca una tubería forzada que va a parar a la sala de turbinas. Posteriormente, el agua es devuelta río abajo mediante un canal de descarga. Se consiguen desniveles más grandes que en las centrales a pie de presa.
En la imagen se pueden apreciar los puntos o las partes de esta represa. El primer punto es una pequeña presa de derivación. El segundo punto es el canal de derivación. El tercer punto es la chimenea de equilibrio, cámara de carga de presión. El cuarto es una tubería forzada que conduce el caudal. El quinto es la central, la sala de turbinas. Y el sexto es el canal de desagüe. Luego tenemos las centrales de agua fluyente. Es una central de gran caudal y baja altura. No existe embalse y su terreno no posee grandes niveles. Es necesario que el caudal del río sea constante para asegurar una potencia determinada. Alcanza su máxima potencia en temporada de lluvia abundante y una potencia baja o nula en temporada seca. Estas centrales son construidas en sitios donde la energía hidráulica disponible se puede utilizar directamente para accionar la turbina y en donde, de no existir la energía, se desperdiciaría. Otra central es la de embalses de regulación. Estas almacenan las aportaciones de un río mediante la construcción de un embalse. Regulan los caudales de salida para ser turbinados en el momento que se precisen. Puede producir energía eléctrica todo el año, aunque el río se seque completo durante algunos meses, siendo imposible en una central de agua fluyente. Existe la central de bombeo o reversible. Disponen de dos embalses situados a diferente nivel. El agua cae desde el embalse superior haciendo girar las turbinas y después queda almacenada en el embalse interior, trabajando como una central hidroeléctrica convencional. Durante horas del día de menor demanda, el agua es bombeada al embalse superior para que vuelva a ser el ciclo productivo. Su tiempo de arranque es corto y tiene una gran facilidad de regulación, siendo ideal para cubrir el horario de demanda mayor, el horario punta. Algunas de las desventajas de este tipo de embalse son que los costos de capital por kilovatio instalado son con frecuencia muy altos. También existe la inundación del terreno tras la presa para formar el depósito, ya que desplaza pobladores y destruye áreas extensas de terrenos agrícolas, hábitats de vida silvestre y espacios naturales. Finalmente, existe el tipo de central mareomotriz. Estas centrales utilizan la energía de las mareas, o sea, la diferencia de energía potencial que adquiere el agua del mar en marea alta y baja. En marea alta, el agua se acumula y en marea baja se turbina. Las mareas de los océanos constituyen una fuente gratuita, limpia e inagotable de energía. Está disponible en cualquier clima y época del año. Buenas tardes, me llamo Juan Suárez. En esta sección del video pasaremos a hablar de la teoría necesaria para explicar el movimiento de las masas de agua desde la superficie de la represa hasta pasar por la turbina, donde se generará la energía hidráulica y luego esta pasará a la zona de descarga. Primero diremos que las ecuaciones realizadas en este proyecto son ecuaciones aplicadas en la mecánica del medio continuo, en la materia con la capacidad de fluir. Para aplicar estos conocimientos tendremos que recordar un par de cosas, empezando por la segunda ley de la termodinámica, en la cual dicta que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, traslada y almacena. También deberemos recordar que existe la ley de la conservación de la masa, o sea, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, traslada y almacena. También debemos recordar lo que es caudal. Caudal es la velocidad del flujo del agua, o sea, la velocidad con que se mueve un volumen de agua. También lo podemos expresar como caudal es igual a la velocidad de movimiento por el área transversal de movimiento del agua. Estos conocimientos los utilizaremos para entender la ecuación de la continuidad, especialmente la segunda ley de la termodinámica, donde dicta que la energía no se crea ni se destruye, solo se almacena, traslada y transforma. Hablaremos que la energía en el sistema no debería cambiar. Esta se debería cambiar en sus diferentes componentes, tanto la energía de presión de fluido, la energía potencial o la energía cinética. Pero la sumatoria de todas estas debería ser igual en toda la sección del sistema. Con esto podremos calcular la energía en cualquier parte del sistema. Por esto tendremos que sumarle el hecho de que la energía no solamente se transforma en esas componentes, pues puede transformarse en muchas otras, como por ejemplo la energía calórica. Nosotros pondremos en especial énfasis
en las pérdidas de energía por fricción. Por esto también tenemos que agregarle el hecho de que una motobomba o una máquina hidráulica puede agregar o extraer energía del sistema. Estas nosotros las colocaremos como HL, HA y HR. Respectivamente serían energía perdida por fricción, energía agregada por una motobomba o energía retenida por una motobomba. Por lo cual nuestra expresión de la ecuación de continuidad nos quedaría expresada de la siguiente forma. Aplicando la ecuación de continuidad, nosotros podremos expresar la ecuación de Bernoulli, la cual nos permitirá expresar la velocidad con que sale el agua por un edificio pequeño dentro de un estanque abierto, a través de la diferencia de altura entre el edificio pequeño y la superficie del agua. Esto lo podremos demostrar despejando la ecuación de continuidad tanto las presiones A y B, las cuales serían equivalentes a cero, ya que estarían en contacto con la atmósfera. También a esto diremos que la velocidad en 1 o la velocidad A va a ser muy pequeña en comparación a la velocidad en B, o sea, la velocidad con que baja el agua del estanque va a ser mucho menor a la velocidad con que sale el agua por el edificio pequeño, por lo cual diremos que la velocidad en B es semejante a cero. Y así despejando podremos demostrar la primera ecuación que vemos en esta diapositiva. Pero asumiendo las pérdidas de energía por las diferentes características, nosotros también deberemos apreciar que nuestra ecuación de Bernoulli queda de esta segunda forma. Asumiendo estas ecuaciones y muchas otras, las cuales nos serán explicadas en este video por índole de su complejidad matemática, nosotros haremos un estudio básico de una hidroeléctrica. Pero en resumen, con las ecuaciones ya expresadas en este video, nosotros ya podremos realizar un estudio básico desde el movimiento del agua, desde la superficie de la represa hasta la turbina, y después de su área de salida podremos realizar un estudio complejo acerca de esto. Energía hidráulica, ¿qué es y cómo se genera? Una turbina es una máquina motriz que consiste de una parte giratoria llamada rodete, que se impulsa por un fluido en movimiento. Dependiendo de la naturaleza de este fluido, las turbinas se pueden dividir en hidráulicas, a vapor y a gas. La función de una planta hidroeléctrica es utilizar la energía potencial del agua almacenada en un lago a una elevación más alta y convertirla primero en energía mecánica y luego en energía eléctrica. Este proceso toma en consideración factores entre los cuales uno de los más importantes es la caída del agua. Este factor es decisivo al momento de escoger el tipo de turbina hidráulica que se instala en la planta. Una caída alta, entre 800 a 2000 pies, requiere de una turbina para alta presión, de impulso o tipo Pelton. Si la caída es intermedia, entre 200 y 800 pies, entonces se escoge una turbina de reacción tipo Francis. Para caídas bajas, menores a 200 pies, se utiliza una turbina de tipo Kaplan. Turbina Pelton. Estas turbinas emiten un flujo el cual está abierto a la atmósfera. Tiene la peculiaridad de aprovechar solamente la energía cinética del fluido, pues no existe gradiente de presión entre la entrada y salida de la válvula. La energía cinética del agua, en forma de chorro libre, se genera en una tobera colocada al final de la tubería a presión. La tobera está provista de una aguja de cierre para regular el gasto. Las turbinas Pelton aumentan la velocidad del fluido mediante esta tobera, produciendo un chorro de agua dirigido a gran velocidad hacia las paletas. Debido a la forma de estas, el chorro gira casi en 180 grados, con lo cual se produce un cambio de momentum que se traspasa al eje. Como se puede observar en la imagen, el caudal es desviado de forma de impactar de manera tangencial con el rodete, haciendo que éste gire en un único sentido. Las palas o alaves para mantener un funcionamiento donde se puede usar la mayor cantidad de energía del chorro libre de agua y a la vez descargar energía con tal de proteger el rodete. El rodete, o rueda Pelton, como se muestra en la figura, está constituido por un disco de acero con alaves periféricos en forma de doble cuchara. Estos pueden estar fundidos en el disco en una sola pieza o individualmente, sujetándose después al disco por medio de bulones.
Turbina Francis. La turbina Francis es un motor hidráulico de reacción que se emplea para caudales y alturas medias. El agua, procedente de la turbina forzada, entra perpendicularmente al eje de la turbina y sale paralela a él. La parte por la que entra el agua en la turbina se denomina cámara de descarga. El agua, después de pasar por el rodete, impulsando este y haciéndolo girar, sale por un tubo denominado tubo de aspiración. Para la elección de una turbina Francis, de eje horizontal o vertical, se tienen en cuenta los diversos criterios. Las ventajas de la turbina Francis. Separación completa de la turbina y del generador. Tiene un fácil montaje, fácil reparación en la turbina y en el generador y un costo reducido de la turbina y del generador. Desventajas de la turbina horizontal frente a la vertical. El montaje es más difícil, los dispositivos de engrase son mucho más complicados, el costo es superior aproximadamente en un 20%. En resumen, la tendencia moderna es construir turbinas Francis de eje horizontal. Sin embargo, como las primeras turbinas Francis eran de eje vertical, las casas constructoras tienen mayor experiencia en la construcción de turbinas de este tipo, por lo que todavía se realizan muchas instalaciones con turbinas Francis de eje vertical. La turbina Kaplan fue una evolución de la turbina Francis. Su inversión permite producción eficiente de energía en aplicaciones de baja cabeza que no era posible con turbinas Francis. La importancia de las turbinas hélice y Kaplan en pequeños saltos con grandes caudales las hacen idóneas en posición horizontal como vertical. El rodete está compuesto por pocas palas que le confieren forma de hélice de barco. Cuando estas son fijas se llama turbina de hélice y cuando estas son orientables se llaman Kaplan. La turbina Kaplan es una turbina de reacción, de flujo hacia el interior, lo que significa que la presión de los cambios de fluido de trabajo a medida que avanza a través de la turbina y cede su energía. La turbina Kaplan es una tubería de reacción de flujo hacia el interior. La entrada es un tubo en forma de pergamino que se enrolla alrededor de un portillo de la turbina. El agua se dirige tangencialmente a través de la puerta y espirales portillo a un corredor en forma de hélice, causando que gire. La salida es un tubo de aspiración de forma especial que ayuda a desacelerar el agua y recuperar la energía cinética. Buenas tardes. Chile, por ser su principal sector productivo, la minería, necesita satisfacer altas cantidades de energía eléctrica. Posee una gran variedad de fuentes energéticas no convencionales, como la solar, la energía eólica, una larga costa para producir energía mareomotriz. Sin embargo, el recurso energético más utilizado aún sigue siendo el potencial eléctrico que nos dan los ríos y embalses, debido a las condiciones climáticas y geográficas del país. El sistema energético chileno está dividido en 4 subsistemas: el sistema interconectado central, el sistema interconectado del Norte Grande y el sistema eléctrico de Aysén y el sistema eléctrico de Magallanes. De estos 4 sistemas, los de mayor importancia son el sistema interconectado central, que de ahora en adelante llamaré SIC, y el sistema interconectado del Norte Grande, que llamaré SINC. Entre ambos aportan más del 94.2% de la producción nacional de energía. El sistema interconectado central tiene como fuente principal la generación hidráulica de energía eléctrica. El 52,3% de la energía que pasa por sus tendidos proviene de las centrales hidroeléctricas. Hasta el 2011, 71 centrales hidroeléctricas lo alimentaban. Solo 10 son de embalse, pero son las de mayor importancia, ubicadas principalmente en la 8ª región debido a los caudalosos ríos que poseen. El río Biobío, por ejemplo, posee un caudal promedio de aproximadamente 400 metros cúbicos por segundo, contra los 0.35 metros cúbicos por segundo que tiene el río Loa, ubicado en la 2ª región. El resto de centrales en el país son de pasada. El SINC solo posee 4 centrales hidroeléctricas, Aysén tiene otras 4 y Magallanes no cuenta con centrales hidroeléctricas. Instalada en Chile, operada por la alemana Siemens, fue la central hidroeléctrica Chilmingo, que está a mi espalda. Tenía como función principal abastecer de energía a la mina de carbón de Lota,
para sustituir la forma de extracción del mineral que se realizaba con carretones tirados por caballos, y en su lugar poner trenes eléctricos. Fue inaugurada en 1897 y fue la segunda en Latinoamérica. El funcionamiento de la central se detuvo en el año 1976 luego de fallar una de sus turbinas, y desde entonces solo ha tenido fines recreacionales. La generación hidráulica de energía se extendió como la principal matriz energética, alcanzando en la actualidad casi el 50% de la matriz total. Las principales hidroeléctricas de Chile son: a mi espalda, la central Ranco. Es operada por la empresa Endesa y está ubicada a unos 120 kilómetros al oriente de Los Ángeles, en la región del Biobío. Utiliza las aguas del río homónimo para crear un embalse artificial. Posee una potencia declarada de 690 megawatts, la potencia más alta en Chile. La central hidroeléctrica del país es la central El Toro, que se encuentra en mi espalda. Operada por Endesa, se ubica a 90 kilómetros al oriente de Los Ángeles. Utiliza las aguas del lago Laja y del río Polcura, que es desviada al lago mediante la captación Alto Polcura para formar el embalse. Tiene una potencia declarada de 450 megawatts. La central Colbún, ubicada en la comuna de Colbún, en la región del Maule, y operada por la compañía del mismo nombre, tiene un potencial declarado de 474 megawatts. Utiliza una turbina tipo Francis. Por Endesa, se ubica en la comuna de Las Cabras. Usa las aguas del río Rapel, creando un embalse artificial, además de las aguas de los ríos Cachapual, Tinguiririca y Tene. Tiene una potencia de 377 megawatts. Usa una turbina tipo Francis de eje vertical. Da origen al lago artificial del mismo nombre. La central hidroeléctrica de las Tres Gargantas es la central hidroeléctrica más grande del mundo. Produce 22.500 megawatts de potencia. Para que nos hagamos una idea, eso es prácticamente el doble de la potencia total producida en Chile. Está situada en Yichang, provincia de Hubei, China, y es la mayor del mundo. Se trata de una instalación hidroeléctrica de embalse convencional que aprovecha el agua proveniente del río Yangtze, siendo propiedad de la China Three Gorge Corporation, a través de su filial china Yangtze Power, que además opera la central. La presa de gravedad, con 181 metros de altura y 2.335 metros de longitud, fue llevada a cabo como parte del proyecto de las Tres Gargantas, unida a una central hidroeléctrica compuesta de 32 turbinas de 700 megawatts cada una y 2 unidades generadoras de 50 megawatts. En la actualidad, la producción de energía anual de la planta se estima en 85 terawatts, permitiendo suministrar electricidad a 9 provincias y 2 ciudades, incluyendo la ciudad de Shanghái. Itaipú, con una potencia instalada de 14.000 megawatts, se sitúa como la segunda mayor del mundo. La instalación, operada por la compañía Itaipú Binacional, se ubica en el río Paraná, en la frontera entre Brasil y Paraguay. Suministra alrededor del 17.3% del consumo energético de Brasil y el 72.5% de la energía consumida en Paraguay. Específicamente, consta de 20 unidades generadoras con una capacidad de 700 megawatts cada una, llegando a producir durante el 2012 98,2 terawatts, lo que la convirtió en la mayor planta hidroeléctrica del mundo en parámetros de generación de energía. También conocida como la central hidroeléctrica Simón Bolívar, se posiciona como la tercera más grande del mundo, con una capacidad instalada de 10.200 megawatts. Las instalaciones se encuentran en el río Caroní, situado en el estado Bolívar, al sudeste de Venezuela, siendo Electrificación del Caroní, de Edelca, la propietaria y operadora de la planta. La central consta de 20 unidades de generación de diferentes capacidades, que oscilan entre 130 megawatts y 770 megawatts. La empresa Alstom fue seleccionada mediante 2 contratos en 2007 y 2009 para la renovación de 4 unidades de 400 megawatts y 5 de 630 megawatts. Recibiendo Andritz también un contrato para suministrar 5 turbinas Francis de 700 megawatts en 2007. Después de las renovaciones en el equipamiento de generación, la central de Guri alcanzó un suministro eléctrico superior a los 12.900 gigawatts hora. De las 4 mayores centrales hidroeléctricas del mundo, encontramos el complejo hidroeléctrico de Tucuruí, que podemos apreciar en el video de atrás. Está localizado en la parte baja del río Tocantins, en Tucuruí, perteneciente al estado de Pará, en Brasil. Se situó como la 4ª central hidroeléctrica más grande en el mundo, con sus 8.370 megawatts.
Constituida por una presa de gravedad de hormigón de 78 metros de altura y 12.500 metros de longitud, dos unidades generadoras con una capacidad de 330 MW cada una y dos unidades auxiliares de 25 MW cada una. La construcción de la segunda fase añadió una nueva central hidroeléctrica que fue iniciada en 1998 y terminada a finales del 2010, en la que se lleva a cabo la instalación de 11 unidades de generación con una capacidad de 370 MW cada una. Buenos días, compañeros. Hoy voy a hablar sobre lo que es el impacto ambiental de las centrales hidroeléctricas. Bueno, ¿qué es el impacto ambiental? El impacto ambiental es el efecto que genera la actividad humana sobre el medio ambiente. El concepto también puede extenderse hacia efectos naturales catastróficos. Técnicamente es la alteración de la línea de base ambiental. Puede considerarse como el cambio de valor del ambiente o de alguno de sus componentes. Como consecuencia de estas actividades o acciones externas, dicho cambio produce siempre necesariamente ganancias o pérdidas del valor individual y también del valor global de los elementos del ambiente natural y social. ¿Cómo afecta a las centrales hidroeléctricas? La generación hidroeléctrica, a través de centrales de embalse o centrales de pasada, pueden generar impactos ambientales y sociales. Y algunos de estos impactos son la alteración de los ecosistemas terrestres y de la biodiversidad, la alteración de los ecosistemas acuáticos y de biodiversidad también marina, cambios en el régimen del río y el factor de ciclos naturales en las crecidas, alteraciones de paisajes, impactos socioeconómicos y arqueológicos, tanto como en comunidades indígenas. Las centrales hidroeléctricas también afectan al suelo, pues será necesario un acondicionamiento de este para que las instalaciones de tubería y demás obras civiles resulten en pequeños movimientos de tierra que producirán que el terreno se vaya erosionando. Bueno, importante también es rescatar y mencionar que además de la posible contaminación del suelo por el derrame de residuos producidos durante la construcción del ducto y las demás obras es claramente evidente. Bueno, el impacto ambiental también se ve demostrado en la sedimentación y erosión de los suelos que están cerca de este embalse. Gran cantidad de las partículas sólidas transportadas por el agua desde las montañas se sedimentan en el área de embalse. Por lo tanto, se reduce notablemente el depósito de material de aguas bajo el sitio de presa. Esta reducción en la carga de sedimentos permite incrementar la fuerza erosiva del caudal, es decir, se produce un desequilibrio relativo entre la sedimentación. Este desequilibrio puede conducir a la erosión de las orillas de los ríos, lo cual a su vez resta estabilidad y apoyo a los pilares de los puentes y otras obras asociadas al sistema fluvial. Bueno, ¿de qué otra forma puede afectar el suelo? Las áreas inundadas frecuentemente poseen suelos de gran valor agrícola. Sin embargo, las zonas destinadas a reasentamientos difícilmente cuentan con el clima y los suelos cualitativamente equivalentes y algunas veces dichas zonas corresponden a la clase de tierras marginales. También existen casos en que las tierras entregadas son aptas para prácticas y uso poco o nada conocidas con el personal reasentado. Otros cultivos, uso agrícola, bajo de prácticas en conservación de suelos, turismo, comercio y navegación fluvial. Bueno, en conclusión, las poblaciones reubicadas tropiezan con una serie de dificultades socioeconómicas y culturales para aprender con un éxito una nueva vida. Bueno, por otra parte, el aire también se ve afectado por estas centrales hidroeléctricas. ¿De qué forma? Bueno, este puede verse afectado por la emisión de gases durante la fase de construcción y por la emisión de material particulado producto de los motores de combustión de las unidades vehiculares. Debemos mencionar también que la contaminación acústica en un proyecto que así implica, producto de un aumento de los niveles de la intensidad de ruido por el paso de vehículos, también es muy grande. ¿Cómo puede afectar una central hidroeléctrica en el ambiente? Bueno, existe lo que es la eutrofización. ¿Qué es la eutrofización? La eutrofización son cuando los depósitos de agua constituidos con fines hidroeléctricos son muy susceptibles a la contaminación y saturación de soluto y de sedimento, lo que genera trampas para la ecología del río o del lago en cuestión. Es por eso que la eutrofización puede definirse como un proceso evolutivo, natural o provocado por el que un lago experimenta un progresivo aumento de nutrientes, nitratos o fosfatos especialmente, que causan un enriquecimiento cada vez mayor en las algas. En términos generales, la eutrofización excesiva se debe, entre otras cosas, a las siguientes causas. Bueno, puede deberse o al arrastre y acumulación de abonos nitrogenados y fosfatados, también a la utilización masiva de detergentes y de la descomposición bajo agua de los bosques y cultivos inundados para las aguas del embalse. También entre los efectos de la eutrofización merecen citarse los siguientes,
como la disminución de la profundidad del lago y la disminución del oxígeno disuelto en el agua, tanto como la disminución de la diversidad de especies y cambios notables en la comunidad biológica dominante. Los lagos eutrofizados presentan diversos problemas, entre los cuales pueden resaltarse el tratamiento del agua potable para diversos usos y tiende a ser más difícil. El agua puede ser perjudicial para la salud, disminuyendo al mismo tiempo el valor recreativo del lago. El aumento de la vegetación acuática, es decir, estas algas, dificulta la navegación y disminuye la capacidad del embalse y la generación de hidroelectricidad. Por otra parte, también es posible que desaparezcan peces y otras especies interesantes, ya sea para el valor comercial o ecológico de la región. Bueno, cabe destacar que la eutrofización es una de las principales causantes de enfermedades venéreas, tanto como la hepatitis, la fiebre tifoidea o el cólera. Bueno, durante los procesos, la preparación del terreno para la posterior instalación de tuberías, se arrojan diversas clases de desperdicios que modifican la calidad de las aguas y por tanto la ecología fluvial, afectando a la flora y la fauna acuática. Bueno, ¿de qué manera afecta a la flora? Para las instalaciones de ductos y demás obras se procederá a movimientos de tierra y tala de árboles, donde se perturbará los campos de vegetativos en la zona donde pasa el trazo del ducto, produciendo un impacto ambiental directo. Por otra parte, la fauna se producirán cambios en el hábitat de los animales, cuyo resultado es tanto la muerte de muchos como la emigración de otros, a lugares más prósperos de desarrollo, con consecuencias directas en el río y en su entorno. Bueno, con la base en los estudios climatológicos y registros históricos de las principales presas del mundo, en la actualidad se admite que con la construcción de grandes embalses se producen cambios locales. Si bien no fuerte, pero aunque es difícil determinar valores numéricos, se registra un cambio en los promedios de temperatura ambiental, precipitación, evapotranspiración, vientos y humedad relativa del ambiente. Cabe destacar que los costes ambientales y sociales pueden ser evitados o reducidos a un nivel aceptable si se evalúan cuidadosamente y se implantan medidas correctivas. Por todo esto, es importante que en el momento de construir una nueva presa se analicen muy bien los posibles impactos ambientales en frente de la necesidad de crear un nuevo embalse.